Para entender un poco la interna del gremio de la alimentación, estamos en línea con Mariano Martínez, especialista, periodista, especialista en temas sindicales desde la redacción de Ámbito Financiero y además periodista de esta radio. Mariano, gracias por atender. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por el llamado. ¿Cómo va? Bien, contanos, explícanos cómo es la interna, cómo es la situación actual en el sector de alimentación. Mirá, si tenés que pensar en internas, tenemos que pensar básicamente en dos niveles de internas, porque por un lado está la más evidente, lo que podemos ver entre una comisión interna que actuaba en la órbita de PepsiCo, esta empresa multinacional que hace snacks y golosinas, y que históricamente está asociada a partidos de izquierda, al PTS, al Partido Obrero y demás, como ha sucedido también en otras compañías del mismo rubro. Incluso tenemos muy fresco el recuerdo de Kraft y algunos de sus conflictos que han sido, por cierto, muy intensos. Esa, por un lado, donde claramente la interna se da entre esa comisión de trabajadores y Rodolfo Daer, el histórico dirigente del gremio de la alimentación, ex titular de la CGT en los años 90, un hombre, bueno, que conocimos mucho en aquellos tiempos y que todavía tiene un rol preponderante en la CGT, sobre todo a partir de la asunción como nuevo secretario general dentro del triunvirato de CGT de su hermano Héctor Daer, el hombre de otro gremio que es el de Sanidad. Decíamos, por un lado, este nivel de interna, y por otro lado también, que no es soslayable porque viene a cuento de lo que te voy a comentar a continuación, la que tiene el propio Rodolfo Daer, que es más silenciosa, que está más solapada, con la propia Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Te lo explico muy sencillamente. Daer es el titular del gremio en su seccional de Buenos Aires, de Capital Federal y el conurbano bonaerense, y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación tiene básicamente preponderancia sobre todos los sindicatos a nivel nacional, sobre todas las seccionales. Es decir, Daer en algún sentido es subordinado de esta federación que es a nivel nacional Bernabé Morán, que tiene mucha injerencia sobre las fábricas de la provincia de Buenos Aires y también tiene mucha fortaleza en una provincia como Córdoba, donde te imaginarás que ¿qué encolumnamiento como Arcor, ¿no? ¿Y qué encolumnamiento tiene Bernabé Morán? Bueno, Bernabé Morán es un dirigente muy tradicional también de la CGT, no escapa a los cánones habituales de lo que conocemos como gremios tradicionales, su burocracia sindical, con una salvedad. Justamente el ascendente que tiene esta federación con su filial de Córdoba hace que sea uno de los gremios, quizás paradójicamente, de vanguardia en cuanto a reivindicación, en cuanto a su vocación de avanzar en conflictos. Justamente estos mismos días nos enterábamos que en la seccional de Córdoba habían promovido el desafuero de trabajadores, de delegados de la compañía alimentaria también Arcor, y un conflicto de la seccional de Córdoba revirtió por lo menos transitoriamente esa medida. Esto, Marcelo, básicamente para graficarte que no todo es lo mismo, que no todas son no son lineales los encolumnamientos ni de los dirigentes sindicales, ni de las federaciones, ni de los sindicatos. En este caso, hoy Rodolfo Daer, sin embargo, es un hombre de mucho peso dentro de la estructura de la propia CGT, además de ser el hermano del secretario general y de ser un ex secretario general del mismo. Hoy ocupa dentro del Consejo Directivo de la Central Obrera el cargo de secretario del área industrial, es decir, todos aquellos gremios del rubro como la UOCRA, como ESMATA y la UOM, tienen en Rodolfo Daer su referente para ir a llevar sus reclamos puntuales. Ahora, Mariano, la pregunta es específicamente sobre PepsiCo. El hecho de que haya un grupo, según la empresa minoritario de 10-15% de los trabajadores que no aceptaron la indemnización y alentaron la toma y el conflicto. Eso es porque
por iniciativa propia esos trabajadores no aceptaron la oferta de la empresa, o hubo ahí algún tipo de injerencia de una comisión interna alineada más a la izquierda que la conducción del gremio que tiene Rodolfo Daer? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende, y te diría que no son necesariamente excluyentes, creo yo, porque básicamente vos sabés que las comisiones internas de izquierda, aquellos delegados que están alineados con partidos justamente como el PTS, el Partido Obrero, son están muy consustanciados con sus alineamientos políticos a nivel nacional, se referencian permanentemente en sus líderes y, por supuesto, hacen un trabajo de militancia política muy fuerte dentro de las compañías. Que eso incida o enchastre, entre comillas, muy entre comillas, los planteos que hacen a nivel estrictamente gremial, es harina de otro costal y es un señalamiento constante de las empresas y en este caso también del gobierno. Yo me limito a decir que lo que tenés, sí, muy marcadamente es el alineamiento político y el interés de estos delegados en que sus líneas políticas prosperen y que se hagan cargo de otras fábricas y eventualmente de la conducción de algunos gremios, como ha sucedido hace muy pocos meses en el sector del neumático, donde la izquierda le arrebató a un dirigente alineado con la 7A la conducción. Aguasesco. Ahora, Aguasesco, exactamente, pero al mismo tiempo también, Marcelo, tenés dirigentes que han resuelto, ya sea por una cuestión económica o por una cuestión justamente política, no aceptar estas indemnizaciones justificadas. A lo que voy es, la comisión interna en este conflicto, en PepsiCo, perdió una asamblea en donde se debatía si ir al conflicto o si aceptar la oferta de la empresa. Miriam Bregman nos dijo que esa asamblea se realizó en el sindicato, no en la empresa. Exactamente, es un plenario, él me lo explicó bien Rodolfo Daer, se hizo un plenario de delegados, pero que no solamente tenía personal de PepsiCo, había personal de PepsiCo, había delegados y activistas, y estaba la comisión interna. En ese plenario se votó sobre el temperamento a seguir respecto de la decisión empresaria de cerrar e indemnizar con el doble del valor, y Rodolfo Daer alega que en esa instancia, con absoluta mayoría, ganó la alternativa de aceptar las indemnizaciones agravadas y de alguna manera de poner el conflicto, cosa que no lo iba a decir explícitamente Daer, pero estaba en esa línea. Después tenemos que discutir, Martín, la validez de esta asamblea, ¿no? Y si la asamblea se hubiera hecho en la empresa, acotada a los trabajadores de PepsiCo, ¿te animás a arriesgar qué resultado hubiera tenido? No me animo no quiero decirte una cosa por otra, porque no nos olvidemos que cuando empieza a tallar una oferta económica, vos ves una empresa que de movida no tiene ninguna voluntad negociadora, cierra las puertas y entrega solamente un papel en la entrada para noticiarte que ya no tenés más trabajo. Te hace una oferta que seguramente en la vida laboral es muy difícil que se produzca. En líneas generales es complicado oponerle a eso una lucha gremial que se sabe generalmente desgastante y muchas veces destinada a la derrota. Me parece que hay muchos atenuantes en este caso, y te diría que es contrafáctico decir qué hubiera pasado hoy adentro de la fábrica sin todas estas injerencias externas. Clarísimo, Mariano. Muchas gracias por atendernos. Un gusto, Marcelo, un abrazo grande. Mariano Martín, periodista y, como lo ha demostrado, con mucho conocimiento de lo que es el mundo gremial, periodista aquí de la radio.